Una de las visitas obligatorias en La Palma es el Roque de los Muchachos, el lugar más elevado de toda la Isla Bonita y el que probablemente cuente con las vistas más espectaculares. Situado a 2.426 metros sobre el nivel del mar, el Roque de los Muchachos otorga a La Palma la condición de ser la segunda isla más elevada del todo el archipiélago canario. Se puede acceder a este lugar tanto en coche como mediante la amplísima red de senderos existentes en la isla. De hecho, vamos a realizar un pequeño recorrido por el camino que parte desde el aparcamiento. A lo largo del recorrido no podemos sino maravillarnos con las espectaculares vistas de la caldera de Taburiente, un emplazamiento sin el cual no se concibe en la isla de La Palma. Esta caldera cuenta con un diámetro de 8 kilómetros y un desnivel de casi 2 kilómetros. Tal es su envergadura que es considerada como el cráter volcánico más grande del mundo, y el Roque de los Muchachos forma parte de su límite al noroeste. Debido también a la rica variedad de especies, tanto vegetales como animales, que se pueden hallar en esta zona centro de la isla, en 1954 este espacio quedó declarado como Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se pueden encontrar no solo endemismos de las Islas Canarias, sino también endemismos palmeros, limitados a muy pocos ejemplares y a los que es necesario proteger. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Pero ¿cómo la naturaleza creó este hermoso emplazamiento? Todo comenzó al norte, hace escasos millones de años, en Garafía. El edificio volcánico se derrumbó en su parte sur. Posteriormente apareció Taburiente, un volcán colosal cuya altitud era superior a la del Roque de los Muchachos. Pero lo que tenía de grandioso lo tenía también de inestable, de tal manera que colapsó y se creó una depresión que sería el origen de lo que hoy conocemos como caldera de Taburiente. El estratovolcán vejenado, los barrancos adyacentes y la acción de los fenómenos atmosféricos terminaron de configurar la geomorfología de esta joya canaria. Gracias al desnivel se puede apreciar una gran variedad de paisajes en la caldera de Taburiente. A partir de los 2000 metros aproximadamente, los bosques de pinos canarios dan paso al particular paisaje de altas cumbres. Aquí el cielo suele estar despejado gran parte del año, ya que el mar de nubes se queda retenido en costas inferiores debido a la detención de los alisios por la acción de las capas altas del aire. De esta manera, se cuenta con una visibilidad de cientos de kilómetros, pudiendo admirar Tenerife y, si las nubes lo permiten, las islas vecinas de La Gomera y El Hierro. Las altas cumbres de La Palma se caracterizan por pasar gran parte del año en un verano alargado, con pocas lluvias y mucho sol, y apenas unas pocas semanas de crudo invierno, cuando el hielo congela las diversas formas de vida que allí habitan. El espectáculo de color y flores debe esperar hasta principios del verano propiamente dicho. Será entonces cuando se podrá ver con todo su esplendor los matorrales de Codeso y otros endemismos como los Tajinaste, Azul Genciana y Rosado, así como el pensamiento de las cumbres.
Regresando a la zona más alta, nos topamos de nuevo con el Roque de los Muchachos. Recibe este nombre ya que este conjunto de pequeños monolitos pétreos de 3 metros de altura aproximadamente dan la apariencia de ser una agrupación precisamente de muchachos. Ya de vuelta al inicio, la zona del aparcamiento es frecuentada por simpáticos cuervos, que están más que acostumbrados a la presencia humana y a las cámaras. Si por algo también es conocido el Roque de los Muchachos, es por el observatorio astrofísico que se sitúa a pocos metros de la cima. La Palma cuenta con un cielo privilegiado. Sus oscuras noches y sus cielos limpios han hecho de esta isla un lugar idóneo no solo para contemplar tranquilamente a las estrellas, sino también para estudios en el campo de la astronomía. De hecho, La Palma cuenta con el reconocimiento Starlight, siendo uno de los mejores lugares del mundo para observar el espacio. Por todo ello, aquí se sitúan las instalaciones del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, el más importante en esta parte del planeta. Este vídeo fue grabado a principios de marzo, cuando todavía quedaban restos de hielo en pequeñas cuevas en forma de estalactitas o carámbanos. A lo largo de la LP4 se encuentran varios miradores con vistas a la caldera de Taburiente, ese grandioso y mágico lugar de la Isla Bonita que deja sin palabras a todo aquel que lo visita. Una despedida perfecta en un rincón excepcional. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.